Saludos. Hoy vamos a ver lo que es Support Vector Machine y Random Forest. Mi nombre es Jorge Armando Villegas González. Comencemos por Support Vector Machine. Las Support Vector Machine son clasificadores derivados de la teoría de aprendizaje estadístico. Adquirieron fama cuando dieron resultados muy superiores a las redes neuronales en el reconocimiento de letra manuscrita usando como entrada píxeles. Pretenden predecir a partir de lo ya conocido. Fueron introducidas por primera vez en 1995 para la clasificación de los vectores de características de entrada. Los vectores de características de entrada son aquellos vectores que contienen una serie de características que son descriptivos del objeto. Y Support Vector Machine significa máquina de vectores de soporte en español. Support Vector Machine en su formulación básica es un clasificador binario, o sea, es aquel que permite distinguir únicamente entre dos clases. Es decir, en este ejemplo, permite clasificar entre la clase bicicleta y el resto de imágenes de cualquier otra clase. Por otro lado, un clasificador lineal es aquel en que la frontera de clasificación es una línea recta en un espacio bidimensional, así como estamos viendo en este ejemplo. Pero en general, o sea, en un espacio multidimensional es un hiperplano. Sin embargo, vamos a tener problemas que son multiclases en los que el objetivo es distinguir entre clases. También casos en los que se puede colocar, casos en los que no se puede colocar una frontera lineal, o sea que no son linealmente separables. Si tenemos dos clases y queremos definir una frontera lineal entre ellas, tal como estamos viendo en el ejemplo, no va a existir una manera única de generar un hiperplano de separación. Vemos que en este ejemplo con dos clases y dos dimensiones podemos trazar líneas de separación distintas entre las muestras de la clase 1 y las muestras de la clase 2, haciendo caso a diferentes criterios. En general podemos decir que existen dos maneras diferentes de atacar este problema. Una de esas son mediante los modelos generativos y otra es mediante los modelos discriminativos. Los modelos generativos son aquellos que tratan de construir estas líneas de separación a partir de estimar las funciones de densidad de probabilidad que están asociadas a una de las clases. Algunos ejemplos de estos métodos son Naive-Bayes y Fisher Discriminant Analysis. Por otro lado, tenemos los modelos discriminativos, como Support Vector Machine, regresión logística y redes neuronales. Estos lo que hacen es tratar de clasificar las muestras sin tener que generar las funciones de densidad de probabilidad entre las clases, sino que lo hacen a partir de un conjunto de entrenamiento que sea suficientemente representativo y esos métodos son, tal como lo dije, Support Vector Machine, regresión logística y redes neuronales. Support Vector Machine se puede escribir como sistemas de clasificación binaria cuya solución es un clasificador lineal. Esta sería la solución del Support Vector Machine. Dentro de los clasificadores lineales, la característica principal de Support Vector Machine es que la solución se basa en lo que se conoce como margen máximo a partir de los vectores de soporte. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya sabemos que como clasificador lineal, la solución va a ser un hiperplano que particiona el espacio en regiones y que para el caso particular de dos dimensiones, tal como este ejemplo, es una línea recta. Ahora bien, ¿cómo se encuentra esta línea o hiperplano en el Support Vector Machine? Aquí es importante recordar que a diferencia de lo que son los modelos generativos, tal como dije en la diapositiva pasada, Support Vector Machine no busca calcular la función de densidad de probabilidad de la clase, sino que encuentra la frontera a partir de las muestras de entrenamiento.
La particularidad específica de Support Vector Machine es que para calcular el hiperplano solución solamente se tienen un conjunto limitado de muestras del conjunto de entrenamiento, con unas propiedades concretas. A estas muestras de singular importancia se les denomina vectores de soporte. Así, cada una de las clases tendrá un conjunto de vectores de soporte, que en este ejemplo son estas muestras. ¿Qué condición cumplen estos vectores de soporte? Los vectores de soporte se eligen de manera tal que la distancia entre los planos que los contienen, lo que se conoce como el margen, estos serían el margen, sea máxima. O sea, esta distancia tiene que ser máxima. Esta condición de margen máximo implica que encontramos la región más amplia del espacio de características que separa las dos clases, y además está vacía de muestras. Esta región, como vemos, queda definida por dos hiperplanos que son los que contienen a los vectores de soporte. El plano intermedio de esta región es la solución de Support Vector Machine. Desde un punto de vista matemático, veremos que esta solución de Support Vector Machine se puede plantear como un problema de optimización, en la cual la función a optimizar es precisamente el margen. Esta formulación nos va a permitir obtener el máximo margen de seguridad en la clasificación de nuevas muestras que no están en el conjunto de entrenamiento. Por esta razón, cualquier elección alternativa de vectores de soporte y por lo tanto cualquier solución alternativa al hiperplano de separación entre clases nos va a dar como resultado un margen más estrecho y por lo tanto no va a ser una solución óptima, ya que tendríamos un margen de seguridad menor en la clasificación de muestras que estén próximas a las fronteras entre clases. Esta solución basada en el uso de vectores de soporte proporciona a Support Vector Machine algunas propiedades bastante interesantes. Por un lado, debido a que el hiperplano de la solución de Support Vector Machine depende únicamente de la elección de los vectores de soporte, si desplazamos las muestras que son vectores de soporte, nos va a dar como resultado la modificación de la solución de Support Vector Machine, como podemos ver en el ejemplo. Por otro lado, debido precisamente a que las muestras que no son vectores de soporte no intervienen en la definición de la frontera de separación, si desplazamos cualquier muestra que no sea vector de soporte, la solución de Support Vector Machine permanece inalterada, como vemos en el ejemplo. O sea, si estas se modifican, la solución sigue siendo la misma. Lo único que hay que tener cuidado es con los vectores de soporte. Entonces, como vemos en este caso, si se modifican los vectores de soporte, la solución cambia. Pero si se modifican los que no son vectores de soporte, no se altera la solución de Support Vector Machine. Esto proporciona a Support Vector Machine cierta robustez estadística y lo hace particularmente robusto lo que conocemos como overfitting, que significa que cuando no se ha aprendido muy bien la característica de los datos de entrenamiento, se hace una mala clasificación. El overfitting implicaría perder capacidad de generalización por ajustarse demasiado a las muestras de entrenamiento. Por el contrario, Support Vector Machine generaliza de una manera robusta sin que se vea particularmente influido por outliers que se encuentran fuera de la zona donde están definidos los vectores de soporte. Por outlier nos referimos a valores atípicos. Hasta aquí hemos explicado el modelo básico de Support Vector Machine como clasificador lineal. Ahora nos preguntamos si este modelo no es demasiado restrictivo para obtener buenos resultados en conjuntos reales. Tal como lo hemos expuesto, la aproximación de Support Vector Machine nos sirve únicamente para clasificar conjuntos que sean linealmente separables
y también completamente separables, es decir, sin solapamiento entre las clases, que no sería el caso que tenemos en este ejemplo de aquí. Por lo menos vemos que este de la clase 2 está en esta otra región separada por la línea, y la línea no es precisamente una línea recta. Para que Support Vector Machine pueda ser eficiente también en problemas que no sean linealmente separables, que son normalmente los problemas más habituales en conjuntos de datos reales, tenemos dos alternativas. Por un lado, admitir un cierto solapamiento entre clases, tal como vemos acá, a partir de relajar la condición del margen máximo. Por otro lado, se puede extender el modelo a conjuntos que no sean linealmente separables mediante la transformación del espacio de características original en otro espacio que sí sea linealmente separable. Con esto estamos hablando de kernel trick o el truco del kernel. Empecemos por la relajación de la condición del margen. Esta relajación implica que sí va a ser posible que algunas muestras caigan en la zona del margen. Dicho de otra manera, que queden erróneamente clasificadas. En este ejemplo serían estas muestras, estas dos rojas y esta verde, que estarían mal clasificadas, pero entonces, como vemos, escogeríamos otros vectores de soporte y habría ya una solución de Support Vector Machine. Esto hará que el Support Vector Machine pueda ser robusto al ruido asociado a las muestras y va a permitir cierta tolerancia a errores de manera que se pueda gestionar el problema de solapamiento de clases y trabajar con conjuntos que no sean separables. Esta tolerancia a errores matemáticamente se gestiona con lo que se conoce como slack variables y va a llevar consigo un factor de regularización que va a buscar un compromiso en la tolerancia a errores. Cuando los datos no se pueden separar linealmente, se hace un cambio de espacio mediante la función que transforme los datos de manera que se pueda separar linealmente. Tal función se llama kernel. También hay métodos para separar los datos X sub i, Y sub i directamente, aún no siendo separables linealmente mediante lo que son funciones polinómicas y otro tipo de funciones que son las funciones de base radial. A continuación lo vamos a ver gráficamente. Como vemos, aquí estas clases no son linealmente separables. Entonces, por medio del kernel, podemos transformar estos datos para volverlos linealmente separables. O podemos escoger una función de base radial para que ya no los separe con una línea, sino con una función logarítmica o una función radial. Este es otro ejemplo para ver de qué se trata la función kernel. Por ejemplo, vemos que en una dimensión no se puede separar la clase roja de la clase verde. Para ello, vamos a mapear el conjunto de características desde este espacio original a un espacio de dimensión superior en que los datos sí van a ser linealmente separables. Entonces, si lo mapeamos a un espacio de 2 dimensiones, podemos trazar un Support Vector Machine que separa las clases roja de la clase verde mediante sus vectores de soporte. Los conjuntos no lineales separables pueden transformarse en lineales separables en un espacio de dimensión superior. Aquí podemos ver de lo que estábamos hablando. En este espacio no es separable linealmente, pero si los ponemos en un espacio de 3 dimensiones, se puede separar lineal, perdón, con un plano. Aquí también no es separable linealmente, pero lo que hacemos es aplicarle una función de mapeo para que los datos se vuelvan linealmente separables. Los conceptos claves vistos hasta ahora de Support Vector Machine es que el Support Vector Machine es un clasificador binario lineal. La solución del Support Vector Machine como problema de optimización es margen máximo.
los vectores de soporte como las muestras que definen el margen máximo, y las slack variables que permiten relajar la condición de margen máximo. El kernel trick o truco del kernel permite trabajar conjuntos linealmente no separables. Para hacerlo multiclase, que era lo que hablábamos ahora, que es muchas veces no sea el caso de solamente separar entre dos clases, entonces se puede hacer de dos formas. Una clase versus toda la clase, por ejemplo para tres clases, sería así: 1 versus 2 más 3, 2 versus 1 más 3, 3 versus 1 más 2. O una clase versus otra clase, 1 versus 2, 1 versus 3, 2 versus 3. Las ventajas de usar Support Vector Machine. Al usar un principio inductivo que busca la minimización del riesgo estructural usando una función kernel, le da una gran capacidad de generalización incluso cuando el conjunto de entrenamiento es pequeño. El proceso de entrenamiento o aprendizaje no depende necesariamente del número de atributos, por lo que se comporta muy bien en problemas de alta dimensionalidad. Existen pocos parámetros a ajustar, el modelo solo depende de los datos con mayor información. El modelo final puede ser escrito como una combinación de un número muy pequeño de vectores de entrada, llamados vectores de soporte. Las desventajas. Cuando los parámetros son mal seleccionados, se puede presentar un problema de sobreentrenamiento, el cual ocurre cuando se ha aprendido muy bien los datos de entrenamiento, pero no se pueden clasificar bien ejemplos nunca antes vistos. En gran medida, la solución al problema, así como su generalización, depende del kernel que se use y de los parámetros del mismo. Otro problema es el sobreentrenamiento, o sea, se ha aprendido muy bien los datos de entrenamiento, pero no se puede clasificar bien ejemplos no vistos antes. La porción n de los datos no conocidos será mal calificada. Está limitada por esta fórmula: el número de vectores de soporte sobre el número de ejemplos de entrenamiento. Esto nos da la porción de n datos no conocidos que será mal calificada. Para esto pues se aplica el principio de Occam, que es que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Otro problema es lo que ya hablábamos ahora, el overfitting, que no se ha aprendido muy bien la característica de los datos de entrenamiento, por lo que se hace una mala clasificación. Para usarlo en Weka, se utiliza libsvm. Hay que arreglar el patch si usamos Windows o si usamos Mac. Hay que hacer que el patch de Weka señale esta librería. Weka usa una clase contenedora de un archivo jar y este se ejecuta mucho más rápido que SMO. SMO es un algoritmo de optimización secuencial mínima para la formación de un clasificador de vectores de soporte. Además, reporta muchas estadísticas útiles como son matriz de confusión, precisión, recall, ROC, score, entre otros. Aquí hemos hecho una combinación con SMO usando el dataset de Iris. Entonces podemos ver que Support Vector Machine nos da un porcentaje correctamente clasificadas de 96.66, mientras que SMO nos da 96%. No es mucha la diferencia, pero como podemos ver, clasificó un elemento mucho mejor que SMO. A continuación, veremos Random Forest. Random Forest es un algoritmo para clasificación y regresión de amplio uso en la comunidad que tiene un rendimiento especialmente bueno para datos de alta dimensionalidad.
Random Forest puede considerarse como la integración de las siguientes técnicas: Decision Trees, Bagging y Random Subspace. Son un tipo de método de particionamiento recursivo especialmente adecuado para pequeñas n y grandes p, pocos datos y muchas variables. Se calculan subconjuntos de árboles de regresión al azar, es decir, se eligen subconjuntos de X frente a la misma Y. De esta manera, los bosques aleatorios son capaces de examinar mejor la contribución y el comportamiento que cada predictor tiene, aun cuando por lo general se eclipsa el efecto de un predictor por sus competidores más importantes en los modelos más simples. Por otra parte, los resultados de un conjunto de árboles de clasificación-regresión se han demostrado mejores para producir predicciones que los resultados de un solo árbol de clasificación. Entonces, a continuación les voy a explicar Random Forest con un breve ejemplo. Supongamos que soy una persona muy ansiosa e indecisa, me cuesta elegir qué comer, qué libros leer, hasta me pone nervioso tener que elegir qué camino tomar a la hora de ir a algún lugar. Ahora supongamos que tengo ganas de ver una película, pero obviamente no sé qué película ver, si una de acción, si animación, si guerra, un tráiler o algo documental. Entonces voy a recurrir a mi amigo Pedro para que me ayude, para que Pedro pueda asesorarme bien y no defraudarme. Va a querer saber más sobre mis gustos. Me va a preguntar qué películas me gustaron, qué películas me aburrieron, qué películas no terminé de ver, qué género veo más seguido, cuáles son mis actores y actrices favoritas. Incluso Pedro me podría preguntar en qué momento del día me gustaría ver películas, en qué lugares me gusta ver películas, entre otras cosas. Una vez recolectada toda la información, Pedro va a contar con un set de datos que podría utilizar como set de datos de entrenamiento de su algoritmo de recomendación de películas. Básicamente, Pedro sería lo que en estadística se denomina un árbol de decisión. Cada vez que yo le pregunte a Pedro por una película nueva, él va a poder utilizar la información pasada para elaborar una recomendación por sí o por no. Pero reconozcámoslo, Pedro es humano y se puede y probablemente se vaya a equivocar de tanto en tanto. ¿Qué haría entonces? Lo que haría es preguntarle a otros amigos si me va a gustar la película X. Luego de que cada uno recolecte la información pertinente, cada uno me va a dar su opinión personal basado en su propio árbol de decisión. Es probable que cada amigo me dé opiniones diferentes, entonces procedería a ver cuál es la que más se repite y actuaría acordemente. Esto es, si le pregunto a 10 amigos y 7 me recomiendan ir a verla, basado en mis gustos anteriores y 3 me dicen que no vaya, optaría por ir a ver la película X. Esto es un ensamble de árboles de decisión. Es un forest. Se le llama así por ser una colección de árboles de decisión, un bosque. Pero no es un random forest aún. Ahora puede ocurrir lo siguiente. Si yo les doy a todos mis amigos la misma información y son un poco holgazanes para armar sus árboles, puede darse el caso de que todos armen el mismo árbol. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, en vez de decirle a todos que la película de X-Men es una película excelente, les digo a algunos que es una película excelente, a otros les puedo decir que es una película buena. En esencia lo que digo es, bueno, también puedo decir que el actor de la película no me gusta, a otro le puedo decir que la actriz me gusta mucho.
Entonces, en esencia, lo que les digo lo mismo, pero con una valoración diferente. Incluso a algunos de mis amigos les puedo mencionar una película determinada y mi valoración, y a otros ni se las menciono. Una justificación para hacer esto puede ser que a lo mejor el día que vi otra película fue un día particularmente bueno por cuestiones ajenas y la película por, fue un día particularmente bueno por pues, cuestiones que son ajenas a la película y eso influenció para que yo dijera que la película era buena o para decir que la película era excelente. En esencia lo que hago es darle a todos un set de datos de entrenamiento de sus árboles con pequeñas alteraciones, pero sin cambiar la visión general de mi opinión, si me gustó o no. En términos estadísticos, lo que hago es darles a cada uno de mis amigos una versión bootstrapped de los datos. Bootstrapped es elegir una muestra aleatoria donde sus propiedades sean extrapolables a la población. Se tienen unas estrategias principales, entre esas están el bagging y el boosting. El bagging es cuando se entrenan muchos clasificadores débiles independientes y al final se convierten todos en un clasificador fuerte. Bagging entrena cada clasificador débil con un conjunto de datos diferentes. Los conjuntos de datos se generan con el método de bootstrapping. El bootstrap significa generar nuevos conjuntos de datos con el mismo tamaño usando un muestreo con reemplazamiento. En promedio, una muestra bootstrap contiene 62,3% de las muestras originales. El resto son las alteraciones. El boosting quiere decir que se entrena una serie de clasificadores débiles, así que en cada paso mejoramos el clasificador anterior, terminando en un clasificador fuerte. Cuando mis amigos procesen los datos nuevos, armen sus pronósticos y yo saque las conclusiones de los resultados obtenidos, este ensamble nuevo técnicamente sería el bagging. El bagging forest de mis preferencias cinematográficas. Todavía queda un problema con nuestros datos para alcanzar un random forest. Si yo le dije que me gustaron las películas Titanic y El Lobo de Wall Street, no necesariamente es porque en ambas películas actúa Leonardo DiCaprio. Para resolver esto, cuando cada uno de mis amigos prepare su muestra de entrenamiento consultando IMDb, puedo obligar a mis amigos a eliminar la pregunta ¿trabaja Leonardo DiCaprio en la película X? Y puedo obligarlos a que hagan una pregunta aleatoria sobre cada película. En términos estadísticos, esto sería que en cada nodo de cada árbol de decisión se elija un atributo al azar para dividir los datos que les proveemos. Entonces ahora no solo hay aleatoriedad de los datos, cuando les di muestras levemente diferentes a cada uno de mis amigos, ahora también hay aleatoriedad en el modelo al obligarlos a preguntar diferentes preguntas al azar de cada película. Ahora sí, mi grupo de amigos consejeros son un random forest. Entonces, ¿cuál es el esquema del algoritmo? Aleatoriamente se crea, seleccionando con reemplazo el conjunto de entrenamiento de igual tamaño que el conjunto original. Al seleccionarse aleatoriamente con reemplazo, no todos los datos del conjunto general estarán en el conjunto de entrenamiento. La probabilidad de que un dato particular esté en el conjunto de entrenamiento es aproximadamente 66%. Los datos que no forman parte del conjunto de entrenamiento forman el conjunto de validación o out of backdata. En cada punto de división del árbol o nodo, la búsqueda de la mejor variable para dividir los datos no se realiza sobre todas las variables, sino sobre un subconjunto M de las mismas. La elección del subconjunto de variables se realiza de forma aleatoria. Se busca la mejor división de los datos de entrenamiento teniendo en cuenta solo al M de variables seleccionadas.
Para esta tarea se debe implementar una función objetivo. Habitualmente esta es la entropía o el índice de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Los anteriores procesos son repetidos varias veces de forma que se tiene un conjunto de árboles de decisión entrenados sobre diferentes conjuntos de datos y de atributos. Una vez el algoritmo esté entrenado, la evaluación de cada nueva entrada es realizada con el conjunto de árboles. La categoría final de la clasificación, es realizada por el voto mayoritario del conjunto de árboles y en caso de regresión por el valor promedio de los resultados. En Weka se utiliza en árboles, está el Random Forest, lo podemos utilizar. Como vemos nos dio, utilizando el porcentaje del 66%, nos dio un 95.33% de correctamente clasificadas. Al utilizarlo al utilizarlo con cross validation nos dio diferente. El anterior valor fue al utilizarlo con cross validation y este otro valor fue al utilizarlo con el porcentaje split al 66%. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención.